¿Alguien tiene esto? Que me confirme. A ver. Listo. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Gracias, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, solamente a manera de ejemplo y para que vean los videos, para que vean que esto sí se aplica, y es que las encuestas, ¿sí? Entonces, no se pregunta de la edad exacta, sino se pregunta por qué, por rango. Lo mismo acá, ciertas unidades, por ejemplo, el nivel de salario, también se pregunta por rango. Y eso lo llamo, ya lo había dicho que se llamaba datos ¿qué? Agrupados. Ok. Entonces, pues los datos agrupados que tienen una característica, y es que yo agrupo datos y estos datos me dan se identifican por un límite inferior y un límite superior. Y lo que debo evaluar acá pues es la marca de clase. Entonces, ¿qué es la marca de clase? Entonces me dice que hay 4 datos que están entre 38 y 42. Y entre 38 y 42, el punto medio, ¿cuál es? 40, ¿sí? ¿Cómo se saca? Simplemente se suman los dos, se divide. 38 más 42, 80, 40. Sin embargo, aquí se presenta una circunstancia. De 38 a 42, ¿cuánto hay? 4, ¿cierto? 3, 4. De 43 a 47, 4. ¿Sí? El rango es 4, o la amplitud. Pero cuando veo acá cómo va creciendo la marca de clase, ¿sí? O el punto medio, veo que va creciendo de cuánto en cuánto. De 5 en 5. O sea, se aumentó. Entonces, acá también veo que los límites inferiores y superiores van creciendo de cuánto en cuánto. De 5 en 5. Sin embargo, mi escala de rango iba de ¿qué? De 4 en 4. Entonces, algo en la parte, digamos, más ortodoxa digamos, más en detalle de la estadística, la recomendación, ¿cuál es? Que haya entre 42 y 43 hay un vacío. Y la pregunta es, ¿qué pasa si tenemos variables con decimales y el dato me da 42.3? ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo ubico? ¿En el primero o en el segundo? Entonces acá, pues lo que se dice es, si trabaja con un decimal, ubíquelo en dónde. Entonces, llévelo hasta dónde. 42.5. La clase pasada creo que alguien dijo, por ejemplo, lo ponemos 13, algo así como 13.001 al siguiente rango. Entonces acá, al manejarlo así, entre 37.5 y 42.5, ¿qué distancia hay? ¿Cuál es la amplitud ahí? Desde 37.5 hasta 42.5. 5. Entonces ya, ahora sí, pues uno dice, ya los rangos, la amplitud y la escala, ¿para qué? Ya está más acorde. Y la recomendación, ¿cuál es? Esta sí le hice yo la clase pasada. ¿Manejar qué? Paréntesis cuadrados para decir que sí incluye y paréntesis curvos para decir que ¿qué? Que no incluye. Entonces llegaría, aquí no llegaría a 42.5, sino a 42.4999999. ¿Ya? Y si da un 42.5, está en el segundo ¿qué? Rango. Pues, esta sería, la mejor presentación sería de esta manera. Entonces, los intervalos de clase, ¿sí? ¿sí? O las amplitudes o los rangos, la manejo de esta manera. Corchete cerrado, corchete abierto. Ok. Eso era datos ¿qué? Agrupados. Ok.
Y empezamos y cambiamos de tema. Entonces, el primero es medidas de tendencia central. Entonces, la media, la mediana y la media. Aquí es lo que ya voy mirando aquí. Y Fabián, ¿usted sí ve de ahí? El segundo grupo de medidas va relacionada con este tema. Tengo datos no agrupados, pero por categorías, y dice que estos son los, bueno, aquí dice que el ejemplo son los niños y la edad de los niños. Y que hay 26 datos en el de la izquierda. Y dice que hay un niño que tiene 5 años en el grupo, hay 2 niños que tienen 6, hay 4 que tienen 7, 6 niños, esa es la frecuencia, ¿no? En total, si sumo la frecuencia me da 26. Y por este lado tengo también 26 niños, solamente que hay el niño más joven tiene 7 años y el más veterano tiene 10 años. Y hay 12 niños con 8 años y aquí hay 12 niños con 9 años. Y allá hay 6 niños con 8 y 6 niños con 9. ¿Ya? Saco la media, ¿sí? Entonces la media pues es una media ponderada. 5 por 1 más 6 por 2, 7 por 4, ¿sí? Se va multiplicando valor por frecuencia. Se suma, se divide. Y me da que la media de la izquierda es 8.5. Pero cuando saco la media de este lado, también me da ¿qué? 8.5. Entonces ya, mi primera conclusión, los grupos son ¿qué? Similares, ¿sí? Porque ambos tienen la misma ¿qué? Promedio de edad, ¿ya? Pero hay una segunda diferencia, hay una segunda característica que los diferencia. ¿Cuál es? La variabilidad. En este, el niño más pequeño tiene ¿cuántos años? 5. Y el más grande tiene 12. Acá, entonces, aquí sí puedo decir que el menor tiene 7 y el mayor tiene 10. Y eso me da para decir que ¿qué? Que los dos grupos son diferentes. ¿Ya? Entonces, tiene el mismo promedio, pero la variabilidad es ¿qué? Diferente. Entonces, acá, ¿cómo mido esa variabilidad o dispersión? Entonces, la medida que vamos a ver es, la primera se llama desviación media, ¿sí? Después viene la varianza, ¿sí? Después viene la desviación estándar, o en algunos libros le llaman desviación típica. Después viene, y con eso, pues, con esos dos puedo sacar el coeficiente de variabilidad, ¿ya? Y por último, el rango. El más sencillo realmente es el último, pero ese me va a servir para el tema que sigue, que son percentiles. Por eso lo dejé ahí, porque ahí empiezo a hablar de percentiles. Ok, entonces hay desviación estándar y desviación media. ¿Qué cosa se utiliza más? Pues realmente se utiliza más la desviación estándar, ¿ya? Inclusive están hasta en la calculadora. Entonces acá empiezo. Bueno, aquí hay un montón, hay una teoría que yo incluí, pero la idea no es leerla acá, sino que sí, yo facilito el material, pues ustedes la leen allá con acá. Entonces acá, pues, dispersión o variabilidad, pues hace referencia a que si el grupo es homogéneo o es ¿qué? Heterogéneo, sería el antagónico. Entonces, si es homogéneo, es que el grupo es muy ¿qué? Muy parejo, ¿sí? Entonces acá encuentro un grupo de puros japoneses que todos son ¿qué? Iguales, ¿sí? Pero yo no los distingo. O vean las películas coreanas también, sí, entonces son todos iguales, ¿sí?
Cambio, digamos, en nuestro medio, pues tenemos más variedad, ¿sí? Digamos, nosotros, pues, por mezcla de raza y demás, pues, hay más variación. Si no, veo la foto del equipo de fútbol, ¿sí? Entonces acá, hay ya, perdón, todos, el correo. Falta 9. Entonces, la dispersión hace mención a esto. Y bueno, aquí lo que está hablando es que no solamente debo trabajar con medidas de tendencia central, sino también tengo que trabajar con ¿qué? Con medidas de dispersión. Cuando lleguemos a la distribución normal hay que decir dos cosas. ¿Cuánto vale la media y cuánto vale la desviación? ¿Sí? Y así son todas las otras distribuciones. Generalmente tienen 2 y a veces tienen ¿qué? 3 parámetros, ¿sí? Entonces, un solo parámetro no. Entonces, empiezan a decir, tengo una distribución normal con una media de 500 y una desviación de 50. Entonces, acá uno cómo identifica ya cuando llega una probabilidades y digamos, hacer ya el gráfico. Uno trabaja con estos gráficos que son domos, ¿sí? Donde la idea es que el área de estos domos, ¿sí? De estas montañitas, ¿sí? Tiene que valer ¿cuánto? Toda el área tiene que valer 100%. Y acá, pues se van, algunas son simétricas y se reparten, 50-50, ¿sí? Si yo veo acá, pues la cantidad de mujeres y hombres, pues veo que hay más damas, ¿cierto? Entonces, no está 50-50. Entonces acá, listo, aquí viene, pero veo que en la gráfica también veo el ancho de la gráfica. Y el ancho de la gráfica, ¿qué me está diciendo? Que este tiene mayor dispersión y aquel tiene menos dispersión, ¿sí? Entonces, inclusive, la altura de este debería ser más debería ser un poquito más alta para que las áreas sean iguales, del 100%. Profe, la otra pregunta es, ¿de dónde sale esa gráfica? Esa gráfica se va construyendo, primero se hace un histograma, ¿sí? O un gráfico de barra, pues acá, ¿sí? Entonces aquí hay una valores y frecuencia. Se hace el histograma y después a ese histograma, me lo voy a hacer con esta, ¿sí? Hay que buscar una ecuación o una función que trate de ir lo más pegada a ese diagrama de barras, ¿sí? A esas barras, ¿sí? La pregunta es, ¿siempre sale así perfecto? No. A veces la ecuación está un poquito por encima o una gráfica está por debajo, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, no siempre es 100%. Y acá, entonces lo que uno hace es, trata de hacer que la curva se asemeje lo más posible a esa gráfica de barras. Ok. Entonces, pensemos, el primer medida es desviación media. Hay 2, 4, 5, 5 por 3, 15. 15 datos. 15 datos. ¿El más pequeño cuánto vale? ¿El más grande? Sí. Valores enteros, ¿no? El 1 se repite ¿cuántas veces? 2. El 2 sería, o sea, la moda sería el 2. El 3, ¿cuántas veces se repite? 3. El 4, 3. Y el 5, 3. O sea, el que más se repite es el 2. Esa es la moda. Listo. Entonces acá, al sacar el promedio, ¿sí? El promedio de los 15 datos, me da que la media me da 3.0
666 aproxima 67, ¿sí? Y empiezo a mirar dato por dato. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de medir? La distancia que hay de la media a ese dato. Entonces, si yo miro acá, pues el primer dato es 4, ¿sí? Y acá, entonces, el primer dato es 4 y la distancia que hay entre, la diferencia que hay entre 4 y 3.067, ¿de cuánto es? Es 0.933, ¿ya? Entonces la distancia, la diferencia es entre el primer dato y la media es 0.933. Como el dato está hacia arriba, se hace a la izquierda, asumo que esa diferencia es positiva. Cuando miro el segundo dato, que es el 5, ¿sí? Entonces la distancia es ¿de cuánto? De 1.933. Entonces la primera, la desviación ¿de qué se trata? Es la distancia que hay de la media a cada ¿qué? A cada dato. Si el dato es superior, el dato queda ¿qué? Positivo. La diferencia queda positiva. Pero si el dato es por debajo, el dato va, la diferencia va a quedar ¿qué? Negativo. ¿Ya? Si lo miran a todos, algunos están hacia la izquierda, me daría negativo, y el otro están hacia ¿qué? Hacia la derecha. ¿Cuántos hay hacia la izquierda? Por debajo. 9 datos, ¿sí? Y a este lado eran 15, ¿no? A este lado habrían 6. Bueno. Entonces, asumiendo eso, que la distancia acá, la diferencia me da positiva y la diferencia aquí me va a dar negativa, ¿ya? Entonces, si los coloco todos acá, los que son mayores, 4, 5, y a esta columna coloco los menores, o sea, 1, 2, 3. En la columna de la primera columna, los valores son ¿qué? Positivos, y en este valores son negativos. Sumo todas las diferencias, ¿sí? ¿Y cuánto me da el positivo? 8.6. ¿Y el negativo cuánto me da? Menos 8.6. Pero si sumara todos, la desviación ¿cuánto me da? 0. ¿Sí? 0. O sea, se neutraliza, ¿sí? Pero de todas maneras tengo que ser consciente que si hay una ¿qué? Hay una variabilidad. Entonces, la propuesta ¿cuál es? Si lo hago de esta manera, con esta fórmula, efectivamente me da ¿cuánto? 0, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Alternativas para cambiar esta fórmula. Si lo dejo así, siempre me va a dar 0. Como ciclista que da la vuelta, ¿no? O sea, es un circuito, ¿sí? Entonces, va y vuelve a dar la vuelta y llega al mismo sitio, ¿no? Pero algunas veces sube y otras veces ¿qué? Baja. Y lo que sube después lo que lo baja. Entonces acá, si lo dejo así, me va a dar ¿qué? 0. Entonces la alternativa es muy sencilla, es colocarle ¿qué? Barras. Y asumir que la diferencia es un valor ¿qué? Absoluto. Y lo que es negativo, ahora queda aquí, positivo. ¿Ya? Si esa es la situación, entonces sería 8,6 más 8,6, ¿me daría cuánto? 17.2. Pero mi pregunta es, ¿esa ya es la desviación media? No, esa es la suma de todas las desviaciones en valor absoluto. ¿Qué me faltaría hacer? ¿Cuántos datos eran? 15. Háganme un favor. 17.2 dividido 15. 1.14666. Ok. Bueno, yo aquí lo tengo aproximado. 1.15.
palabra media dice que eso es un promedio. Entonces, la desviación, ¿sí? El promedio es 3.066, ¿sí? Y la desviación es de ¿cuánto? 1.15. Que uno podría decir, pero entonces, ahí, si yo tomo si tomo la media, un poquito de, si tomo la media, y la media me da 3.066. No, sí. Por 3.066667 menos 1.15. 1.91. Y 3.066 más 1.15. 3.066. 4.2. Listo. Pero en la base de datos, el dato más pequeño, ¿cuánto valía? 1. ¿Y el dato más grande valía? Sí. Entonces aquí, digamos, a veces se crea como un concepto errado, malo, ¿sí? Que es que uno piensa que la media más una desviación y la media menos una desviación es que abarca todos los datos. No. Abarca el promedio de todos los que, de todas las desviaciones, ¿sí? Donde algunos están más cercanos y otros están más que, más alejados. Entonces aquí, pues ya cuando vean intervalos de confianza, uno puede crear intervalos de confianza al 90%, al 95%, ¿sí? O sea, que incluyan el 90% de los datos, que incluyen el ¿qué? El 95% de los datos. Entonces acá, yo ya puedo crear aquí, decir, vea, este es la media y más o menos, va a tener una desviación de ¿qué? De 1.15 hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero no puedo decir que eso abarca ¿qué? Todos los datos, sino que en promedio tendría este comportamiento. ¿Listo? Entonces, esas son, digamos, es la fórmula cuando tengo datos ¿qué? Cuando tengo datos, ¿sí? No agrupados, pero sí categorizados. Cuando tengo datos agrupados, entonces, ¿qué me toca hacer? Pues me toca trabajar es con la marca de clase. Y multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, aquí es dato por dato, ¿sí? Claro que en el anterior, así. Eran sueltos. Y acá, pues, los datos agrupados tienen la columna de frecuencia. Hay 10 notas y hay 3 estudiantes. ¿Cuál tiene notas más homogéneas? Juan. Carlos, Pedro o Juan. Juan, ¿cierto? Bueno. Entonces, Juan tiene 5, 6, 5, 6, 5, 6. La nota más bajita 4. Pedro tiene 7, pero también tiene 2, 2, 7, sí. Este tiene 10, 2, tiene un 1, ¿sí? ¿Y cuál tiene más variabilidad? Carlos. Hágame un favor. María Fernanda. Ayúdeme con el promedio de Carlos, ¿sí?
¿Quién más tiene calculador? Sergio, el de Pedro, ¿ya? Y el de Juan. Ayúdenme con el promedio. Pues sumamos y como son 10 notas, pues dividimos por 10. Ya está la lista de... Espero que sean... Ah, ya. Bueno, esto también, antes de la lista eran... Huesito, sí, jirafa amarilla. El campeón fue huevito frito. ¿Listo? ¿Promedio? Sí. ¿Promedio? Sí. ¿Promedio? Sí. ¿Listo? Los tres tienen igual que promedio. Y así hay estudiantes. ¿Sí? Una nota alta, una nota baja. Y hay estudiantes que son notas más que más. ¿Ya? Yo siempre le saco, yo manejo las notas en Excel, entonces yo le saco ¿qué? Yo siempre le saco promedio, desviación, coeficiente de asimetría y me hago una idea de qué, del grupo, ¿sí? No del estudiante, sino del grupo. Entonces acá, al hacerlo uno por uno, ¿sí? Pues este tiene un promedio de 5, perdón, el primero tiene un promedio de 5, pero una desviación de qué? De 3.4. El segundo de 5, 1.6. Y el siguiente de 5 con un promedio de 0.4. Si existiera una calificación 11, ¿sí? Y tocara mandar a uno de los tres, ¿a cuál mandaríamos? Bueno, mandar aquí. Sí, como así. A presentar una prueba 11. O sea, ya presentaron 10. ¿Cuál sacaría mejor? ¿Cuál podría sacar mejor nota? De la mitad. ¿Sí? ¿Sí? Si mandara a Juan, lo más probable es que vuelva a sacar ¿qué? 5. Pero si mandaría a Carlos, tendría un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que puede sacar 1, puede sacar 10. O sea, sí, ustedes tendrían mayor riesgo. Este tendría mayor riesgo y este tendría ¿qué? Menos riesgo. ¿Sí? De eso se trata. ¿Qué pasa si es un intervalo de clase? Entonces, pero un datos agrupados. Pero, listo, gracias. Avisen porque yo a veces no veo. Listo. ¿Qué me falta en esa tabla? Tengo, el primero va de 130 a 140 y una frecuencia de 2. O sea, 2 personas están ahí. Bueno, 2 personas no. Esto es una cuestión es un control estadístico de calidad. Son botellas. La marca de clase. Entonces, aquí 141, 151, 152, 162. Aquí se corrió una unidad, ¿no? ¿Cuál es la marca de clase del primero? 135. 135. ¿Del segundo? 41. Se suman, ¿sí? Entonces se suman y se dividen por 2. Al hacer la suma, 1 y 1 da 2. Al hacer la división me daría 6. ¿Sí? Entonces, sí. 146. En el siguiente, 157. Se va corriendo una unidad. Entonces, pues si se dan cuenta, pues esto ya traigo de Excel, ¿no? 135, 146, 130. Y la frecuencia sería 2 datos. ¿De dónde sale el 48.4? Pues simplemente sería, pues aquí sería 135, ¿cierto? Perdón, necesito
El promedio da 159.2. Entonces sería 135 menos 159.2. Eso va a dar negativo, ¿no? Multiplicado por 2. Y ese es el que da 48.4. ¿Ya? Listo. Es que no se ve. Sí, no hay que hacer una división. Hay que leerlo. A lo último. ¿Ya? Pero yo acá dejé 2 vacíos. Entonces, dígame cuánto da el tercero. ¿La marca de clase cuánto vale? 157. ¿La frecuencia? 14. ¿La media? 159.2. Adelantar un poquito. Ayer en la reunión de profesores me dijeron que no iban a habilitar el video bien. Vamos a ver. El aire acondicionado. ¿Cuánto le digo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el tercero. Yo lo tengo aquí en blanco. Sería 30.08. Y el otro. 35.2. 35 puntos. Entonces, la marca de clase pues valía 168, la frecuencia valía 4, ¿sí? Y la fórmula es esta, marca de clase menos la media multiplicado por la frecuencia. Entonces me queda 168 menos 159.2 por 4, ¿ya? ¿Sí? Fíjense otro detalle, cuando esto se... bueno, aquí también incluye la frecuencia. Y la suma de todo esto da 290.4. Entonces, lo que preguntaba acá, entonces, esta es la suma da 290, y el número de datos es 30 datos. 2 de la primera, 5, 14, 4, 4, 1. Entonces me da 30 datos. Listo. Entonces, ¿cuánto es? Esta sería la desviación media. Voy a ponerlo bien grande. Ponerle un hermoso color rojo. Y esta sería la desviación, ¿ya? Con datos agrupados. Ese 9,68 sale de dividir 290.4 en 30. ¿Sí? en el número de datos. El número de datos. Ok. Entonces, yo tengo aquí 2 fórmulas arriba, ¿sí? Una se llama de desviación media, desviación media. Pero esta habla de la población, ¿sí? Y esta, la de la derecha, habla de la muestra. La diferencia, ¿cuál es? Que acá trabajo con mu, ¿sí? Que es la media de la población, y aquí trabajo con x, con una rayita arriba, que es x trazo, que es la media de la muestra. Aquí trabajo con n mayúscula, que es el tamaño de la población, y aquí trabajo con n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Ok. Listo. Bueno, entonces, ahí lo que vuelvo y repito es que las desviaciones no me están indicando las fronteras, me están indicando el comportamiento, ¿sí?
Ahora pensemos lo siguiente. Tengo una muestra de 9 rectángulos, ¿sí? Y exactamente todos miden 8 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, el promedio, ¿cuánto es? 8. 8. ¿Y la desviación cuánto vale? 0. No hay desviación. Todos son iguales. Todos son iguales. Pero supongamos que hay dos que se vuelven diferentes. El uno se crece y el otro ¿qué? Se achica, ¿cierto? Entonces ya hay una desviación, ¿sí? Entonces el uno mide 10 y el otro mide 6. Sin embargo, el promedio, ¿qué pasa? Sigue siendo 8. Ok. Entonces, tengo que mirar una segunda alternativa. Ya miramos con valor absoluto. ¿De qué otra manera? Si somos las diferencias, la diferencia me va a dar ¿cuánto? 0. O sea, uno queda con más 2 y el otro queda con ¿qué? Menos 2. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa de sumar números positivos y negativos, pero que el resultado me dé positivo? Entonces, la propuesta es simplemente elevar esa diferencia aquí, al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Si la elevara al cubo, se mantenía el negativo, ¿no? Entonces, acá, la propuesta es simplemente elevarlo a ¿qué? Al cuadrado, ¿sí? Y entonces, ya 0 más 0 más 0 más 0, más 2 al cuadrado, más 0 más 0, menos 2 al cuadrado, que da 4, ¿sí? Y entonces la desviación, la suma de las desviaciones al cuadrado me da ¿cuánto? 8. ¿Ya? Pero como tengo 9 datos, tengo que hallar el promedio. Entonces 8 sobre 9 me da ¿cuánto? 0.89. ¿Ya? 0.89. Bueno, da un poquito más largo, ¿no? Hagamos por favor. 8 dividido 9. 0.888. ¿Sí? Es un número. Okay. Entonces me da 0.88888, ¿sí? Y eso tiene un nombre. Y ese se va a llamar varianza. Esa es la famosa varianza, ¿sí? La varianza entonces simplemente ¿qué es? Es la suma de las diferencias con la media, ¿sí? Elevadas a ¿qué? Al cuadrado. Y divididas por el número de datos. Ok. Entonces, esa es varianza. Todavía no he colocado fórmula, ¿no? Y si le saco, como lo elevé al cuadrado, ¿ya? Ahora lo tengo que, ¿qué? Tengo que sacar la raíz cuadrada de ese número. Y al sacarle la raíz cuadrada, lo que me da ahí se va a llamar la desviación estándar, ¿ya? O desviación estándar o desviación típica. ¿Entonces cuál es la diferencia? La diferencia es que la desviación media se trabaja con ¿qué? Con valor absoluto. Y la desviación estándar se trabaja con ¿qué? Con raíz cuadrada, ¿sí? O elevado al cuadrado y sacando la raíz. ¿Cuál se utiliza más? Realmente se utiliza más la desviación estándar. O sea, uno va a encontrarse por allá cuando vean teoría de inventarios, ¿sí? Por ejemplo, para hallar cómo se hallan los niveles de seguridad de un inventario, ¿sí? Es un nivel de seguridad, es la llanta de repuesto que va en el carro, ¿sí? Es las 50 cajas las 50 botellas de aceite que es el almacén, perdón, el que vende comida rápida las tiene que guardar para de pronto ¿qué? Una escasez, ¿sí? O una sobreoferta, ¿sí? Entonces tiene ahí un nivel de seguridad, un colchón de seguridad. Eso se halla a través de ¿qué? De las desviaciones. En contrataciones con el Estado, ¿sí? En SECO, ¿sí? Que es para licitaciones y demás, también se trabaja con ¿qué?
con las desviaciones, inclusive para sacar con el visitante, ¿sí? Entonces, si se sale por debajo o por encima de la desviación, también lo pueden a uno que eliminar en una propuesta económica para hacer un puente, para hacer algo. Entonces acá, fíjense que acá 0.943 con una media de ¿cuánto? De 8. Sin embargo, el dato más grande me da 10 y el dato más pequeño me da 6. Pero 8 más 0.943, ¿cuánto me da? 8.943. Y 8 menos 0.943, esa sí no lo tengo. Da 7.0, ¿qué? 7,057. Exacto, ¿sí? Casi 7, ¿no? Pero sin embargo, los dos números extremos están ¿por qué? Por fuera de ese intervalo, ¿sí? Ok. Listo. Entonces, acá lo que me dicen es que esa desviación de estos dos, pues lo que pasa es que se reparte entre todos, ¿sí? Listo. Pero si el grupo es más heterogéneo, o sea, hay más variabilidad, pues aquí uno subió a 10, pero este bajó a 4, este bajó a 7, este bajó a 6. Y el promedio me da 7.44. Entonces, así rápidamente, 8 menos 7.44, ¿cuánto me da? Este está por encima de la media, ¿no? ¿Cuánto? 0.56. 0.56. 4 menos 7.44. Menos 3.40. No, está bien. Menos 3.44. ¿Sí? El siguiente me daría 0.56, 0.56. Este daría positivo, ¿no? 10 menos 7.44. 2.56. 2.56, 0.56 Menos Menos 0.44. 0.40. menos 44. 0.44. El de 6, negativo, ¿no? Menos 1. Menos 1.44 y este daría 0.56. Muy bien. ¿Qué más sigue? Ahora los elevo aquí al cuadrado y se suma, ¿sí? Entonces aquí eso me da ya sé, pero no, yo creo que lo podemos hacer. ¿Ya tienen la suma de los cuadrados? No. ¿No? Aquí puedo hacer datos agrupados, ¿no? El 8 se repite 1, 2, 3, 4, 5. Hay que sacar la calculadora de allá del cajón, ¿no? El bolso, ¿no? Ah, con calculadora científica. A mí la suma me da 22,2224. 22, Bueno, la suma de los cuadrados. la suma de los cuadrados. 22 2224. punto 2224. 22. Y hagamos un favor, divida eso por 9. 2.46, 91, 55. 2.46. 91. 91 y 45. Listo. Vamos a ver. 2.46, 90. ¿Eso se llamaría qué? La varianza. Varianza. ¿Y cuántos datos eran? 9. Listo. Ok. Entonces, sí, efectivamente da 22.22. Bueno, no vamos a pelear por decimales. Dividido en 9, me da la varianza, sería 2.460. Y raíz de eso, 1. ¿Qué? 57.3.
Esa sería que la desviación, está. Entonces la desviación, para que quede ahí, desviación ¿cuánto? 1.57. 57. Uno. 3. No me gusta dejar 3 decimales, piensan que es miles. Listo. Ok. Entonces, en todas partes, y es lo que le decía yo, todo lo que, cuando uno empieza a trabajar la ingeniería, la finanza, el mercadeo, sí, producción, sí, salarios, sí, uno encuentra que ¿qué? Que la población es ¿qué? Constante, ¿no? La población es ¿qué? Variable. Y los datos de la población son variables. Los hábitos de consumo son variables, ¿sí? La llegada al salón es variable, ¿cierto? Y eso, pues, eso es normal. O sea, ahí, pues, todos nos medimos lo mismo, ¿sí? Todos vivimos algunos cerca, otros lejanos, ¿sí? Toda esa variabilidad, pues hay que tenerla, asumirla, ¿sí? Para hacer diseños, para hacer estrategias, para tomar decisiones. O sea, tenemos que ser conscientes que el mundo es variable. Entonces, la altura de los estudiantes, las notas del curso, el valor del dólar, ¿sí? El dólar está subiendo, ¿no? Pero sube infinitamente, ¿no? Algún día tendrá que bajar, pero es más lo que sube que lo que lo que baja. El valor del consumo del agua, cuando uno le llega el recibo del agua, le salen las barritas, ¿no? Dice consumo anteriores, sí, baja. Número de accidentes de tránsito, sí, a veces no. El número de fallas de un mecanismo de un automóvil, sí. Eso sí me sale caro. Y las fallas de ortografía en un mensaje de WhatsApp. Entonces, listo. Entonces, la varianza yo la veo como si yo tuviera una cantidad de datos y la distancia que hay entre la media, que va a estar más o menos aquí en la mitad, y los datos muy grandes como este que es 2440 y los datos pequeños allá que son 2040. Entonces, hay unos datos por encima y unos datos por debajo. Y eso es lo que me va a ayudar a medir. Pero aquí sí hay una diferencia en fórmula. O sea, en la desviación media, ambos dividían por n. ¿Sí? N mayúscula y n minúscula. Aquí sí hay una diferencia. Y de pronto puede ser la cascarita ahí para el parcial. No tengo fecha lineal, pero le dije hacer el primer parcial antes de diciembre, ¿no? En diciembre, antes de salir. ¿Ya? Entonces acá, tengo una S mayúscula al cuadrado y tengo el símbolo de sigma al cuadrado. ¿Sí? Lo que están viendo calidad, de ahí viene el 6 sigma, ¿sí? En lo que se menciona en calidad. Y entonces acá, en la primera, me dice que la varianza simplemente es la suma de los datos menos la media, ¿sí? Elevado al cuadrado, ¿sí? Y aquí dividido en n minúscula menos 1. Y en este acá, yo lo separo un poquito, dice que la sigma al cuadrado, que es la varianza poblacional, es x menos mu, que es la media poblacional, dividido, elevado al cuadrado, dividido por ¿quién? Por n mayúscula. ¿Sí? Entonces, esta es la poblacional y esta es la ¿qué? La muestra. ¿Sí? Entonces, aquí se divide por n. O sea, si tengo una población de 100 y tomo una muestra de 30, pues si la hago con toda la población, divido por 100, ¿sí? Pero si tengo una muestra de 30, divido por ¿cuánto? Por 29, ¿sí? N menos 1. Al dividir, la diferencia entre dividir en n o n menos 1, ¿cuál es? Al hacer el denominador más pequeño, el resultado me da más ¿qué? Más grande. Entonces, lo que pasa es que como yo tengo una muestra y desconfío, hay un nivel de confianza de la muestra, ¿sí? Entonces, yo digo, pues si la desviación es de 15, mejor hago con n menos 1 y de pronto la desviación me da de ¿qué? De 18. O sea, creo como un pequeño ¿qué? Una pequeña reserva, ¿sí?
Entonces digo, pues desconfío, pero como cuando uno dice, voy a viajar y llevo 1.000.000 de pesos. No, desconfíe. Entonces lleve ¿cuánto? 1.200.000. Entonces, así, claro, uno cuando desconfía, para evitar el riesgo, pues ¿qué hace? Agranda esto. Este es para datos no agrupados. Y la de abajo también es para datos no agrupados, pero que estén ¿qué? Con frecuencia. ¿Sí? ¿Cuándo me va a aparecer el de datos agrupados? Cuando aparece la marca de clase. Entonces acá, si tengo 8 datos, 10 datos, pues simplemente trabajo con este de aquí. Si los datos están categorizados, trabajo con esta fórmula, ¿sí? Y bueno, aquí también hay una teoría, pero bueno, más o menos lo que ya expresamos. Y si son datos agrupados, entonces trabajo con marca de clase. Ahí se ve mejor. La diferencia es que aquí dice marca de clase menos X y en otro decía X menos X bar, ¿sí? O X trazo. Pero en la muestra siempre se trabaja aquí, N minúscula menos 1. Muy bien. No, ya van a aparecer otra vez. Ahí, ¿no? Entonces, pues son como 3 fórmulas, pero a la larga es una ¿qué? Es una sola, ¿sí? Sino que los casos son diferentes. Tengo acá un número. 5. 5. Listo. ¿Crees? Pero están muy pobres. La Mariana. 20. Números. 14. Listo. Allá atrás. ¿Cuánto? 18. 18. Listo. Son 5, ¿no? Faltan 3. ¿Ya? ¿Y Larissa? 52. ¿Cuánto? 52. 52. Listo. Otro número. 37. 37. Otro número. 43. 41. ¿Población o muestra? ¿No puede ser una población? Sí, claro. Es una pequeña empresa y tiene 8 empleados. ¿Sí? ¿Cuánto es la población? 8. ¿No hay más? 8. Lo mismo, una empresa y tiene 8 automóviles para reparto. ¿Sí? ¿Cuánto es la población? 8 carros. ¿Sí? Mi población. El hecho de que sea pequeña no significa que sea una ¿qué? Una muestra. Una muestra es cuando es una parte de toda la población. Y las poblaciones tampoco todas son infinitas. ¿Sí? No, las poblaciones son... Cierro la puerta y tenemos un grupo ¿qué? Cerrado. ¿Sí? Esa es la población. Que yo puedo sacar 5 estudiantes de muestra, sí. Entonces acá en la primera columna voy a asumir que mi grupo es una población. Y en la segunda columna voy a asumir que es un ¿qué? Es una muestra. Entonces, la primera tarea es, ayúdeme con la media de esos datos. Entonces simplemente sumamos y dividimos. ¿Cuánto le dio? 5 más 3, 8, 28. Más 14, 42, 60, 512. ¿Pero cerrado? 23, 75. Pero Porque me toca sacar el promedio entre los dos resultados. ¿Cuánto le da? ¿24? Oigan, ni que fuera. Si lo hubiera intentado hacer, nunca me daría, ¿no? Listo.
Listo, ¿estamos? Promedio 24. Y ahora empecemos acá. 24 menos 5 elevado al cuadrado. Pero para efecto va a dar igual. ¿Cuánto le di? 19 al cuadrado. ¿Cuánto? 361. Ok. 21 al cuadrado. 441. 41. 16. 100. Sí, 100. Sí. Sí. 26. Sí. Y se cuadrado. Será como 300. ¿Cuánto? 740. Ah, no, 700. Mentira, 84. 784. 184. ¿Esto es 19? Sí. 19 cuadrado. 661 igual a ti. Ok. Ese que acabo de hacer es pensando que es una ¿qué? Población. Profe, ¿y la media cambia? No. La media poblacional o muestral es la misma. Ahora, si pensara que fuera una muestra, ¿cuánto haría el primero? Lo mismo. Entonces, en la suma no cambia. ¿Sí? En el numerador no cambia. ¿Cambia en dónde? En el denominador. Listo. Por lo tanto, la parte de arriba es igual en ambos, ¿sí? Que es la sumatoria. Ahora sí, regálenme la suma. ¿Datos qué? No agrupados. 2268. 2268. Y aquí también 2268. Hasta ahí. Hasta ahí, vamos que igual. Pero resulta, pero voy a agregar algo. Y entonces, ¿cuánto daría? Si, bueno, aquí la fórmula me quiero cambiar. Si estoy pensando en una población. 283. O sea, dividido por cuánto? Por 8. ¿Cuánto? 283.5. Punto 5. Si divido por cuánto? Por, no, ya dividido por 8. Por 8. Y si es la muestra, divide por cuánto? Por 7. 40.5. 324. ¿Cuánto? 324. ¿Cerrado? Sí. Cerrados. 324. Entonces, aquí, pues aquí se dividió por 8, ¿cierto? Y acá la división fue por cuánto? Sí. ¿Ya? Al hacer eso, la varianza se vuelve más ¿qué? En la muestra se vuelve más grande. Y la raíz, entonces raíz de 283. 16.8374. Listo. Y en esta, 18. un poquito más grande, ¿no? 18 puntos. 18. A 18, ¿verdad? Entonces da 18. Ustedes ven el efecto, ¿sí? Entonces, al sacar la población, pues tengo más información, más certeza, más detalle, porque tomé los datos ¿qué? Completos. Al hacerlo con una muestra, ¿sí? Entonces yo digo, no, como la muestra es variable, pues yo le voy a poner un poquito más de ¿qué? Como me mide la dispersión, me mide la incertidumbre, entonces yo digo, no,
No voy a trabajar con 16, sino que voy a trabajar con ¿qué? Con 18. ¿Sí? Por ejemplo, haga el mismo cuento del paseo. Haga de cuenta, vamos a hacer un paseo, vamos a ir a una ciudad que no conocemos, vamos a ir a Medellín, pero no sabemos cuánto vale un almuerzo. ¿Sí? Entonces uno dice, no, pues puede valer entre tanto y tanto, pero uno es precavido y le pone un poquito ¿qué? Más. Ok. Listo. ¿Qué pasa si los datos están categorizados? No agrupados, sino que categorizados. Entonces, así al azar, pero en orden ascendente. Le regalen un número. 16. 16. Listo. 22. Número hacia arriba. Sí. 35. 35. 48. 70. Ah. No, es que se lo tenía para el hagámoslo con fácil. Listo. No, siguen siendo datos no agrupados. Regalen un número ahí. ¿Ok? 15. Más pequeño, 3. Bueno, 3. Listo. O sea, hay 3 datos con ¿cuánto? Con 16. Listo. Otro. 8. 8. O sea, hay 8 datos con ¿quién? 22. 2. No, el 2 lo voy a dejar acá. ¿Sí? Y acá. Digamos los números acá. 14. ¿Ya? ¿Cuántos datos hay? No. ¿Cuántos datos hay? El primero son 3. El segundo son ¿qué? 8. Después 14, después 2. Entonces 10, 24, ¿cuánto? 27. Total de datos, 27. ¿Ya? Listo, 27. No, se voy a dividir. Entonces, el total me dio 27. Listo. O sea, 27 datos. Y aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que sacar? La media. Entonces, 16 por 3, más 22 por 8, más 35 por 14, más 48 por 2. Es una media ponderada, ¿no? Y al final dividido por ¿cuánto? Por 25. ¿30? ¿Cerrado? Sí. Pero hoy estamos... Mañana fue el valor. Entonces el promedio me da 30. 27 datos y un promedio de 30 cerrados. ¿Sí? Y acá, pues simplemente hacer lo mismo. Entonces aquí sería 27, ¿sí? Perdón, aquí me faltó un detalle. Aquí sí lo tengo. Aquí está. Por eso. ¿Cómo sería más que la población? Sí, este sería población y este sería muestrado. ¿Ya? No sé por qué tiene el F ahí. ¿Estamos trabajando con datos no agrupados? O ya pasamos por Ya es una categorización. Tenemos datos. Es que cuando hablamos de datos agrupados, ¿sí? Es cuando en esta columna hay un ranking. O sea, ¿sí? Pero aquí lo que me está diciendo es que hay 3 datos que miden exactamente ¿qué? 16. ¿Sí? Hay 8 datos que miden exactamente ¿qué? 22. O sea, no están agrupados. Cuando están agrupados es que yo digo que están entre 10 y 20. ¿Sí? Hay 3 datos, pero no sé si
si vale 11, si valen 12, si valen 15, si valen 17. Solamente que están ahí en un rango, ¿ya? Aquí no, aquí sé que hay 3 datos que valen ¿qué? 16. Lo que pasa es que aquí lo que estoy evitando es una tabla de 27 datos, ¿sí? Sino que de pronto la tabla existía inicialmente, pero aquí sé que se categorizaron, ¿ya? Por eso cuando uno trabaja en el SPSS, él pregunta variables categóricas, ¿sí? Entonces él dice que el 16 se repite 3 veces, sí, en 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da el primero? Entonces sería, el promedio da 30, ¿no? Entonces sería 16 menos 30, ¿cierto? Que da 14, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿cierto? Por 3. 588. Entonces daría 588. Listo. Y el otro daría 502. El de abajo. 502. 2. Listo. Fíjense que a pesar de que la frecuencia es mayor en 8, el dato da menor porque el 22 se acerca más a ¿qué? A 30. Entonces la resta es menor. Y este 350. 350. Está más cercano, pero la frecuencia es muy alta. Y ahí sería 48 menos 30, sería 18. Elevado al cuadrado por 2. 648. 648. Listo. Y si fuera muestral, ¿qué pasaría? Igual. Igual. 588, 512, 350 y 648. Sería igual. 1814. Y la suma, 1814. 1814. Y acá, 1814. Qué bonito. Efectos especiales. Listo. Ok. Entonces, N, ¿cuánto vale? 30. 30. Y si fuera N menos 1, 29. ¿Ya? Entonces, 1814 dividido en 30, ¿cuánto da? 60.4666. 60 puntos. 46, 66. Listo. Y 1814 dividido 29. Ah, pero el que me dice 30. Ah, sí. Ustedes más. No, 30 es el promedio. ¿Qué pena? Sí. Ok. 67.25. Bueno, ¿cuánto es el primero? 67.2592. Listo. ¿Y el otro? 1814 y 26. ¿Va a dar más grande o más pequeño? Más grande. 69.84. 69.84. ¿Alguien puede estar pensando, profe, pero la diferencia no es tanta? No. En una empresa ya se hablan de millones o una producción. Por ejemplo, Distrae maneja al mes 5.000 toneladas de maíz, ¿sí? Alpina maneja 1 millón de litros de leche al día, ¿sí? Entonces, una pequeña diferencia en esto, ¿sí? Proyectada a 1.000 habitantes, 10.000 habitantes y 1.000 habitantes, pues ya empieza a ver que a veces más grande. De la variante. De esto. Sí, da más de 1.000, da más de 1.800, porque aquí dan 1.000 y aquí dan 900. Uy, no, yo no me acuerdo la suya en partida. 2098. ¿Cuánto? 2098. 2098. No es que había restado. Sí, 2098.
No, había quitado, era el último y se puso el menos. Listo. Esa 77.70. 77.70 y 80.69. Se queda grabado. Listo. Raíz, por favor, raíz de 77.70. 8.81. 81. Y este debe dar como 8.99. 98. 8.98. Entonces, esto aquí sería, digamos, sería la de 10. Entonces, conclusión. Tengo una base de datos de 27 datos, ¿sí? 27 datos no agrupados, ¿sí? Con una media de 30 y una desviación poblacional de una desviación estándar poblacional de 8.81 y una desviación estándar muestral de ¿qué? De 8.98. ¿Ya? Ok. Y ahora sí vienen los datos ¿qué? ¿Ya? Entonces, bueno, digámoslo así. Listo. Tiene que ir subiendo, ¿no? Entonces, también los datos de entrada. 14 ¿De 14 a cuánto? a 21. A 26. Listo. Y aquí voy a ponerlo así, de 27 a ¿qué? 36. A 37, ¿sí? No tiene que ser constante, ¿no? Aquí sería de 38 a ¿qué? O de 37.0001, ¿no? 52. Listo. De 52 a ¿qué? Al azar. ¿No sería 53? Ah, sí, perdón. 53, ¿sí? A 60. Créanme, mi otro número de suerte. 62. ¿Ya? ¿Cómo está? Listo. Ah, no, hagámoslo con otro. Y de 63 a ¿qué? Ok. Listo. Si fuera esto simétrico, pues yo diría que aquí pueden haber 24 datos, ¿sí? Aquí pueden haber 15. Aquí, no lo voy a poner tan simétrico. Aquí 13, ¿sí? Aquí 4. Y aquí 4. 3. Y listo. Listo. Todos ustedes. Marca de clase. El primero. 20. 20. Listo. En el segundo, ¿cuánto? 32. En el siguiente, termina en 5. 45. Sí, señor. Listo. En el siguiente, pudiese me dar decimal. 57.5. 57.5. Listo. Ese también da decimal. 71.5. 71.5. Listo. Entonces ya tengo datos agrupados identificados por límite inferior, límite superior. Tengo la frecuencia que me dice que hay 4 datos entre 14 y 26. 15 datos entre 27 y 37. 24 datos entre 38 y 52. Recordemos algo acá. ¿Dónde puede estar la moda? En el
38, 52. ¿Necesariamente? Puede ser que No. otra categoría se le- Puede ser que entre 27 y 37, de los 15 datos que haya, 12 datos pueden ser el número 35, ¿no? Y entre 38 y 52, los 24 datos están repartidos, ¿sí? Entonces, algunos tienen 4 y 10, ¿sí? Ok. Listo. ¿Ya tenemos la media? Entonces, ¿cómo sacamos la media? 20 por 4, 32 por 15, 45 por 24, 57, 5 por 13 y 71, 5 por 13. Sumo y no sé cuántos datos hay. 4 más 15 más 24 más 13 más 3. ¿Cuántos da? ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos? 59 datos. Listo. Voy a ponerlo por aquí como medio escondido, ¿sí? 59 datos. 59 datos. Por ejemplo, me gusta más el tablero porque el tablero es más grande. Aquí esto es todo. Son 59 datos, ¿sí? Sí, son 59 datos. La hojita con los 44, 1. Los que están en el Zoom, por favor, me envían un correo, ¿sí? El correo, ¿sí? Al correo que le llegó sin el adjunto, ¿sí? Entonces, para los que están en el Zoom. 44, 1. ¿Eso qué es? La media. La media. Listo. Y Es acá, una pregunta. ¿sí, señora? ¿Cómo se sacó la marca clase? Ah, listo. Entonces, como son datos agrupados, hay un rango que es límite inferior y límite superior. Ve, es muy sencillo, vean. 14 más 26, 40. Dividido 2, 20. ¿Sí? Y los que dieron con decimal sería 53 más 62, ¿sí? Eso me da 100, ¿qué? 115. 115 dividido 2, 57.5. ¿Sí? Entonces simplemente es la suma de estos dos, de los límites, y se divide por 2. ¿Sí? Listo. Entonces, empecemos. La fórmula me dice que es la marca de clase menos la media elevado al cuadrado por f de i. Entonces sería 44.1 menos 20 da 24.1 elevado al cuadrado por 4. 2323.4. 1323.4. Este daría 44.1, ¿sí? Menos 32, eso le da 12.1 elevado al cuadrado 140 por 15.
2196.15. Listo. 40, estaba pequeño, ¿no? 45 menos 44.1 da 0,9. 0,9 elevado al cuadrado 8.1 por 24, ¿no? 19.44. 44. Esa es la fórmula para hacer qué. La variante. No, había- Esta parte de arriba. Pero no tiene ningún nombre. No tiene ningún nombre. No, simplemente la sumatoria o el numerador de la fórmula. 57.5 menos 44.1, ¿sí? Da como 13 elevado al cuadrado, 169 por 13 otra vez. ¿Cuánto? Me quedé. 2334.28. 2300. 34.28. Listo. Solo se traer la calculadora porque uno ve si la está haciendo y sí. Entonces, por favor, la calculadora. 252. El último sería 71.5 menos 44 Al cuadrado por al cuadrado. ¿Listo? Por 3, que es lo más pequeño. 252. 252.28. Punto E. Esa es la partecita de arriba de la fórmula. Ahora yo, ¿qué? La suma de eso. Entonces, toda la suma la voy a colocar acá. ¿Y eso cuánto le da? ¿90 y qué? 91. No, haría 9125.55. Ah, 9000. 125.55. 55. Listo. Ahí que llevo la parte de arriba de la sumatoria. Pero como n, pues no sabía cuánto valía n, ¿sí? Entonces, antes de hacerlo, n vale cuánto? 59. Y n menos 1, 58. Entonces acá, simplemente, ¿qué hago? Dividido. Entonces divido. 154.67. Si es la varianza poblacional. Y si es la muestral, 157.36. la misma diferencia, ¿no? 154 una. Y vamos a agrandarlo acá para que lo vean. Al otro lado del país. Listo. ¿Ya? Entonces ya se va creciendo el cuento, ¿no? Ya tengo medias, tengo mediana, tengo moda, tengo varianza, tengo desviación media y tengo desviación estándar. Tengo población alta. Entonces acá, pues, para que quede en el registro, ¿sí? Pues esta es la fórmula de desviación, pero la fórmula de desviación es la misma de la varianza, pero ¿con un qué? Con una raíz. Listo. Y para cerrar, entonces viene algo que se llama el coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces, simplemente acá es dividir S sobre X trazo si es la que, si es la muestra. Si la base de datos es una muestra. Y es dividir sigma sobre NIO si es que, si es una población. ¿Sí? Entonces acá,
simplemente divido. Pero como los datos están en la misma unidad, ¿sí? O kilos, o personas, o tiempo, pues al dividir las dos, ¿sí? Horas sobre horas, o kilos sobre kilos, ¿sí? Me quedan porcentaje, ¿sí? Entonces, simplemente acá es que, digamos, lo vuelvo aquí al ejemplo, ¿sí? Aquí me da... yo no saqué, perdón, no saqué la desviación acá. Entonces, la desviación poblacional, por acá, hagamos por raíz de 154.67. 12.43. 12.43. Y en esta, raíz de 157.33. 12.54. 54. Listo. Entonces, si lo hiciera acá, ¿sí? Entonces sería que 12.43, ¿sí? ¿Así? Dividido en ¿qué? Es la desviación sobre la media. 44. Para sacar el coeficiente de variación. Sería 0.28. Entonces sería 0,28. Pero también lo puedo interpretar como ¿qué? El 28. El 28%. Entonces acá, entonces lo interpreto de esa manera, ¿sí? O sea, lo mido como un porcentaje. Cuando uno hace, pues ahí dice que uno esperaría unas desviaciones de un coeficiente más o menos del 20%, pero eso es muy relativo. Cuando uno trabaja con la distribución normal, que es la que más se trabaja, ¿sí? Más o menos la desviación está entre el 10 y el 15%, ¿sí? En datos semejantes a distribución normal. Pero cuando la cosa está muy sesgada, ¿sí? Por ejemplo, la gráfica que yo les mostraba de ingresos de las poblaciones, ¿sí? Donde digamos, un gran porcentaje de la población gana el mínimo, ¿sí? Y un pequeño porcentaje por allá, ¿sí? Gana 10 salarios mínimos, ¿sí? Y otro pequeño porcentaje gana por allá 20 salarios mínimos, ¿sí? Pues hay ¿qué? Mucha variación. Entonces ahí, pues digamos, ese porcentaje tiende a ¿qué? A aumentar. Entonces ya uno esperaría ahí unos porcentajes más pequeños, más grandes. Pero sí realmente, pues estaba más o menos entre el 10 y el 15%, sí, siendo normal. Vamos a ver de las notas. Entonces, sí, entonces también el computador lo va a sacar. ¿Listos? Entonces, ya tenemos dos medidas de tendencia central, tenemos medida de dispersión, tenemos media, mediana, moda, tenemos variante, desviación media, varianza, desviación y coeficiente de varianza. ¿Ya? Listo. Ya tengo el correo, entonces ahora antes de mediodía les envío el material. Espero que hoy me abran el Moodle y lo pueda agregar al Moodle. Sí, sí. Profe, muchas gracias. Buen día.